Mañana de este día lunes estamos comenzando semana. Buenos días y bienvenidos a Frente en TCS. Vamos a tener interesantes conversaciones esta mañana en la primera parte, ya aquí con nosotros en el estudio, licenciado Waldo Jiménez, gerente técnico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. ¿Cómo está, Waldo? Buenos días. José, buenos días, un gusto estar aquí y compartir con tu audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana y también un placer recibir aquí en el estudio al señor David Caldoc, conferencista internacional del evento precisamente que la ANEP va a desarrollar en ADE 2024. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el estudio. Vamos a tener el desarrollo del evento empresarial en ADE 2024 con la temática Talento Humano para la Innovación. Ya le vamos a contar de qué trata todo esto, cómo se va a desarrollar, cuándo es y dónde es. En una segunda parte, y hay que tomar en cuenta que estamos en una semana que políticamente puede ser muy activa y por ello vamos a estar conversando con el licenciado Álvaro Cruz Rojas, editor jefe de Diario El Mundo, y con el licenciado Gabriel Tríos, especialista en comunicación estratégica. Políticamente hablando, recuerde que la toma de posesión de los nuevos diputados y consejos municipales es este próximo día miércoles 1 de mayo y se menciona mucho, sobre todo porque ha sido convocada la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para este día lunes, que podría haber el ingreso de algunas reformas a la Constitución, aunque esto se viene mencionando en las semanas pasadas que iba a ocurrir. ¿Por qué en esta fecha? Porque para que sea válida esta reforma en la Constitución se necesita que sea ratificado por la próxima legislatura que estaría tomando posesión este próximo día miércoles. Vamos a ver qué ocurre. Naturalmente estos serán temas de desarrollo para los próximos días, pero los hablaremos con los dos periodistas que van a estar en la segunda parte de Frente a Frente. Bienvenido, Waldo, y bienvenido, señor Calduc. Quiero leerles un poco la hoja de vida resumida porque no alcanzaría a leerla, alrededor de 35 páginas que me han enviado de toda la hoja de vida del señor Calduc. David ha tenido una vida muy intensa. Sí, muy intensa. Pero esto solo se refiere a la actividad educativa y profesional. Sí, a eso me refiero también. Okay, muy bien. Es profesor de la facultad de la Pan American Business School, humanizando la IA. Ha sido innovador de 35 años de carrera profesional con experiencia en información digital y gestión de cambio cultural digital, asesorando con modelos de negocios digitales y con tecnologías de punta. Director y profesor con más de 20,000 horas de formación impartida en universidades y escuelas de negocios de España, Hispanoamérica y Estados Unidos. Conferencista internacional y ponente TEDx, coach digital ejecutivo, escritor de 6 libros disponibles en Amazon sobre social selling, LinkedIn, NFTs y liderar en positivo, así como colaborador en Harvard Deusto Business Review. Esto entre algunas de las más que no alcanzo a leer, de las 35 páginas que tengo de su hoja de vida resumida, por cierto, que me hicieron llegar esta mañana. Un placer tenerlo aquí, señor Caldo. Encantado de estar aquí con vosotros y, bueno, con la invitación de NADE de venir a estas jornadas. Muy bien. Háblanos un poco de NADE, Waldo, por favor. Bueno, Moisés, gracias. Efectivamente, esta tarde tenemos en ADE 2024 una jornada de 4 a 8 de la noche en el Hotel Hilton. El evento tiene 2 partes. En la primera parte hablaremos, bueno, el tema ya tú lo mencionaste, talento humano para la innovación. En la primera parte conversaremos, Moisés, tenemos conferencistas internacionales, también nos acompañarán universidades locales para conversar sobre la formación profesional, nuevos modelos de formación profesional. Y en la segunda parte conversaremos con David y con su colega Sergio sobre la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial no solo está cambiando los modelos de negocio, sino también la manera y la forma en que aprendemos y qué es lo que aprendemos. Esa será la segunda parte y tendremos estas 35 páginas que tú tienes, serán muy aprovechadas en la segunda parte de nuestro evento. Muy bien, este es el 23º encuentro de NADE y eso significa, bueno, programado para este día, comienza a las 4 y termina este mismo día. Ese mismo día a las 8 de la noche. ¿Proceso de inscripción para quienes quieran participar? Ya muy tarde. No, todavía pueden apersonarse al hotel a la hora del evento y ahí estarán a la venta las tarjetas para participar. El foro que tenemos es suficiente para acoger a empresarios, ejecutivos de las empresas, universidades, pero también
público interesado en esta temática en particular son bienvenidos. Muy bien. El mundo está cambiando, Moisés, y a las empresas les importa muchísimo cómo está cambiando, en qué dirección. Ya hemos mencionado en el pasado que las 4 agendas que un país debe abordar para salir adelante tienen que ver con educación, con infraestructura, con institucionalidad, y una de esas agendas, la de institucionalidad, le corresponde propiamente, la de innovación le corresponde propiamente al sector privado. Los eventos que hemos hecho en los últimos años tienen que ver justamente con innovación. Muy bien, van a tener una oportunidad de estar en este panel algunas universidades salvadoreñas, ¿verdad? Sí. Esto, no sé si me equivoco, pero me suena nuevo. No lo he visto así tan remarcado como en otras oportunidades, ¿o sí? Sí, pero es que fíjate que el tema que nos ocupa ahora es el de formación, capacitación, claro, cómo tenemos un mejor talento humano. Y históricamente, por las razones que sea, ha habido una relación un poco tirante con las universidades. A lo largo de las décadas esa relación se ha ido suavizando ya en este milenio, y ahora lo propio en los países en desarrollo es que las universidades junto con las empresas trabajen de la mano, cooperen, porque el conocimiento, la ciencia, el saber viene justamente de la relación entre estos dos sectores. 4 o 5 ponencias en un tiempo bastante corto, que estamos hablando de prácticamente 4 horas. Significa mucho conocimiento concentrado. Sí, las 35 páginas de David más las páginas de los demás. Al igual que el resto de panelistas que son interesantes también, Gonzalo Gallegos, Osvaldo García, uno de Costa Rica y el otro de México, hablando de la capacitación, certificación y empleabilidad en programadores de software para América Latina. Mucho tiene que ver hoy los temas con IT. Es correcto. El sistema de transformación digital. Y es que mira, en el mundo están pasando al menos 2 cosas. Primero, está cambiando la manera en que producimos bienes y prestamos servicios. Eso está cambiando en todo el mundo. Le hemos llamado transformación digital y más recientemente transformación digital con inteligencia artificial. Pero también está cambiando la manera en que aprendemos y qué cosas aprendemos. Porque hemos sido educados para una economía que está dejando de existir y está apareciendo una nueva economía. Entonces, esas 2 cosas están sucediendo en el mundo, Moisés. Pero además en El Salvador está pasando algo muy interesante, y es que desde el año 2000, la población nuestra cada vez, los niños que nacen son menos que los que nacieron antes. Por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo de los niños de los adultos, de los mayoritariamente millennial, que tienen entre 20 y 39 años, y lo comparamos con la población de 0 a 19 años, que son mayoritariamente centennials, este grupo segundo son 200,000 personas menos. Wow. Okay. Entonces, quiere decir que en El Salvador, en los años que siguen, va a ir entrando, y estos son los que están entrando al mercado laboral, los que tienen 19 años, 18 años, 17 años. O sea que en el futuro próximo, lo que tendremos serán menos personas que participarán de la economía, en las empresas, en los emprendimientos, en cualquier actividad humana. Y como consecuencia de la pandemia estarán menos formados, porque la pandemia nos produjo un atraso. Entonces, para las empresas es importantísimo que, dado estos 3 fenómenos que están, y ojo, que eso que he mencionado no le está pasando a Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ellos todavía tienen una pirámide poblacional que cada generación es más grande que la que le antecedió. O sea, ellos todavía tienen el bono demográfico. Nosotros nos hemos acabado ya el bono demográfico, estamos avanzando. Espérate, Waldo, lo que me estás diciendo es exclusivo de El Salvador. Sí, o sea, no solo en Centroamérica. No, claro que sí, en Centroamérica. En Europa, por supuesto, eso ya pasó. En Europa la tasa de natalidad ha disminuido increíblemente, pero no creí que en El Salvador se estuviera dando antes que en el resto de países centroamericanos. Hace 24 años, cada año, los niños que nacen son menos que los que nacieron el año anterior.
Ok, y la tendencia se mantiene. Sí, 24 años se ha mantenido la tendencia. Pero mira, esto significa una crisis y si son 24 años ya, ese bono demográfico nos va a empezar a afectar ya. Es correcto. En una generación que son 30 años. No, pero espérate, 2030. Nuestra economía ha exacto. crecido 2% en promedio los últimos 30 años. Pues ahora empezará a crecer menos si no hacemos lo que nos toca. Y uno de los temas que nos toca es el tema que estamos tratando este día en ENADE, que es la capacitación, la formación, el talento humano, la educación. Es una agenda enorme, no es una agenda que vamos a abarcar ahora, ni la vamos a agotar. Pero los temas propios que vamos a tratar asociados a la formación profesional, o sea, la capacitación que deben recibir los trabajadores al entrar a las empresas y durante su desempeño, cómo ir haciendo carrera profesional, son temas importantísimos. Y yo mira, y es que lo que pasa es que las cosas pasan y a veces no las vemos. Hace tantos años que decimos es que ya no hay trabajadores en el sector agrícola. Porque recibían las remesas, porque se fueron a Estados Unidos, o por lo menos ese era el pretexto que poníamos. Las personas que estaban en el sector agrícola eran, los que iban quedando no eran exactamente jóvenes, eran las personas mayores. Pues ese fenómeno del sector agrícola está pasando en los otros sectores. Ahora la frase que hay es que no hay albañiles, que no hay electricistas, que no hay fontaneros. Y a medida que avanza el tiempo, las tareas manuales, los más jóvenes prefieren agarrar un celular, una computadora, que hacer tareas manuales. Esa es la manera en que han sido influidos por su entorno. Pues eso tenemos que acompañarlos. Eso significa producir de manera diferente, prestar servicios de manera diferente. Has dejado un titular apocalíptico en este momento con el bono demográfico disminuyendo solo para El Salvador en el Istmo Centroamericano. Sí, pero Costa Rica creo que tiene un fenómeno parecido al nuestro. Pero es que más que un titular apocalíptico, porque la vida es la vida, el mundo, los acontecimientos. A las personas, pero especialmente a los empresarios, lo que les corresponde, Moisés, es aprovechar esas circunstancias, porque de toda circunstancia es posible sacar cosas buenas. Exactamente. Muy bien, y queremos aprovechar la presencia aquí del señor Calduc. Bienvenido una vez más. Cuéntanos un poco, para empezar y abrir este tema de conversación, su ponencia de esta noche, ¿de qué parte, en qué parte y cuál es la sombría general? Sí. Bueno, la idea que vamos a hacer es explicar un poco en qué punto se encuentra ahora el mundo de la IA, de una forma en un lenguaje muy cercano, y sobre todo lo estuvimos hablando de trasladarlo mucho a la causística de aquí de El Salvador y sobre todo de las empresas. Entonces vamos a explicar cómo puede un buen uso de la IA, por ejemplo, multiplicar la productividad del equipo, con lo cual podemos suplir parte de esto, es decir, una persona que va a poder hacer más trabajo o más rápido, de una forma más eficiente, y pondremos ejemplos. Después vamos a explicar también un poco hoja de ruta, por dónde se debería de empezar este año ya, qué primer proyecto piloto debería hacer la empresa y un poco cómo dirigir esto para tanto captación como retención de talento. Porque hay que hacer, como estuvimos comentando, un cambio de modelo total. Un cambio de modelo total. Sí, total. Lo que estabais comentando, yo estaba pensando, digo, es que esto es lo que le pasa a Europa y le pasa a todo el mundo. Es un tema mundial. Es un tema mundial de no encontrar empleados. En España ocurrió lo mismo. Hay un déficit de encontrar empleados, es durísimo. ¿Ocurrió hace cuánto? Hace, no sé, todas las estadísticas de los últimos años hay como una disminución abrupta. 300 o 500.000 puestos de trabajo que no se cubren. Pero son puestos de trabajo, antes eran cualificados y ayer lo comentábamos, ahora también son de oficios, ¿no? Entonces, la tecnología ahí puede ayudar mucho, pero sobre todo hay que hacer un cambio de lo que es la propia compañía. Es decir, las empresas, en España se está trabajando, ya ven la formación como parte de su rol. Es decir, hay un dicho que dice, mejor que se vayan los que no son buenos, ¿no? Pero que los que se queden sean muy buenos. O sea, quédate con los buenos. Entonces tiene que haber un rol, y esto las instituciones y las asociaciones, hay mucho trabajo que hacer para transmitir esa mentalidad de formar a los empleados como parte de un proceso natural año tras año. David, estamos en un país en el que el término AI o IA, inteligencia artificial, como que nos
como que lo escuchamos y decimos, Terminator y todo esto, y la gente lo relaciona de la forma más sencilla con eso. Eso es más apocalíptico. Sí, eso es más apocalíptico que titular. Pero en fin, el asunto, David, es cómo lo podría definir de la forma más sencilla y cómo es que trabaja definiéndolo para un salvadoreño común de la forma más sencilla. Porque ChatGPT me meto y le hago una pregunta, redáctame un documento de 14 páginas de no sé qué y lo tienes en un segundo. Pues mira, la IA antes, esto viene hace 50 años, esto no es de ahora, la IA. ¿Hace 50 años? Sí, son programas informáticos. Tuvimos perdido 50 años, entonces. Lo que pasa es que tenía otro nombre, se le llamaban algoritmos. Y esto lo utilizaban las grandes compañías. Entonces, al final la IA es un programa informático que se le junta a otra tecnología muy disruptiva, que es la famosa Big Data. Big Data son sistemas informáticos que manejan muchos datos rápidos y sacan conclusiones. Mezclamos esto y entonces cuando, el caso de ChatGPT, tú le hablas y nos hace creer que nos entiende. ¿Cómo? Busca las palabras clave que tú has dicho, El Salvador, talento, ENADE, Congreso, lo busca en su base de datos y dice, vale, más o menos ya sé lo que quiere. Y lo primero que encuentra no lo contesta. Entonces, eso sería la IA. Programas informáticos que por utilizar son supercomputación o de ordenadores muy rápidos, pueden procesar muchos datos y un poco nos hacen creer que nos entienden. Y con estructuras de lenguaje, cuando nos contestan, construyen esas reglas y lo que lees dices, ostras, esto parece que tenga sentido. Pero la IA la llevamos utilizando mucho tiempo. ¿Quién nos recuerda hace 3, 4 años que ibas a Google y al buscador escribías y ya te ponía todo lo que teóricamente ibas a buscar? Claro, pero estaba como oculta. Lo utilizaban hacia adentro, ¿no? Y bueno, con el caso de ChatGPT lo que han hecho ha sido abrir las puertas. Oiga, señores, para que eso va a ser una oportunidad grandísima, porque cuando hablamos de IA, fíjate, tú has hablado de ChatGPT y esto lo vamos a hablar esta tarde, porque vamos a explicar que esa es la punta de lanza. La punta de lanza es ChatGPT, pero lo que viene es que la IA va a salir de nuestros móviles y nuestras computadoras. Que es el siguiente paso, que es tu reloj va a tener IA, las gafas van a tener IA, la taza de café va a tener IA. O sea, al año que viene, literal, no vamos a comprar nada que no tenga IA. Mira, uno se sorprende y dice, no, es casualidad. Está uno planificando un viaje y de repente ya le empiezan a salir anuncios de viaje en los correos, en los buscadores, en el explorador del teléfono. Después te ocurre lo mismo en la computadora. Empiezas a usar los nuevos teléfonos con la cámara y resulta de que él solo hace todo, enfoca la luz, baja el iris, abre y todo y te toma una foto que vas a decir, wow, qué pro me he vuelto últimamente, ¿verdad? Pero la máquina te lo está haciendo todo. Ahora, todo ello conlleva a que vamos a tener una pérdida de empleos y vamos a tener una inteligencia artificial haciendo más trabajos en el corto tiempo. Yo creo que es al revés. ¿Es al revés? Sí, yo lo veo al revés. Y si quieres hablamos de puestos de trabajo, de empresas y de sociedad. Por favor. Hablando de puestos de trabajo, nosotros mismos, en el momento que aprovechemos y usemos éticamente y correctamente la IA, nos va a acelerar el trabajo. No me va a dar el trabajo hecho, sino que a lo mejor, imaginemos que tenemos que hacer un PowerPoint, me va a crear la estructura. Y ahora es cuando yo voy a poder aprovechar mi conocimiento. ¿Qué pasa? Que esas 2 horas de preparar la plantilla base las redujimos a 5 minutos. Entonces, lo que me iba a costar 4 horas me va a costar 2. Es decir, vamos a tener profesionales altamente productivos. Y aquí aparece un tema muy interesante que lo conectamos con formación. Y es la IA establece un estándar. De aquí para abajo no necesito a nadie que no sepa, porque me lo hace la IA. Yo necesito profesionales muy buenos, porque la IA los va a multiplicar. Y nos lleva a un tema muy bonito, y es que va a potenciar a los buenos profesionales. Por lo tanto, cada vez hay que aprender más. Ok, pero en lo que tú dices, la IA estaría poniendo un piso bien elevado, educativamente hablando, en el que se tiene que tener una formación de nación a ese nivel, no menos. Efectivamente. Después iríamos a la parte de las compañías. Esto va a ser un gran beneficio de lo que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque si tengo una plantilla de 5 o 10 personas y les entreno en IA, van a hacer el trabajo de 20 o 30, con lo cual puedo suplir esa necesidad de captación de nuevo talento, la puedo reducir. Y viene la tercera, que yo creo que va a ser la gran explosión social, y es que la IA, porque tenemos que pensar que estamos comentando el tema educativo, ¿no? Que venimos de un modelo industrial, donde nosotros, como ser humano, nos tenemos que adaptar a procesos industriales. Y la IA viene a un proceso muy bonito, que es que nos va a liberar de esa parte industrial.
¿Por qué? Porque todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea sistemático. Yo no me planteo ser más rápido que tu computadora con el Excel, no tiene sentido, o con la calculadora. Entonces, todo lo que sea repetitivo o ese factor no humano, se va a encargar la IA y nos va a liberar para que nosotros nos dediquemos a ¿qué? A potenciar nuestra creatividad, al saber conectar diferentes disciplinas de conocimiento, la parte relacional, la parte humana. Entonces, yo creo que a nivel social eso también va a tener un impacto muy positivo. Muy bien, hemos visto ejemplos y muchos de ellos se ven en películas, pero me imagino que ya estarán ocurriendo en el mundo entero. Invierto en esto y no en esto, en este momento compro y en este otro vendo. Algoritmos siempre han existido, Sí. siempre han existido en términos de 40, 50 años, pero hoy parece ser más un uso más frecuente de la IA, y no sé si es IA o son algoritmos un poco más mejorados para tendencias de inversiones, sobre todo cuando estamos hablando de procesos en bolsas y todo ello. Sí, bueno, lo que son algoritmos, además han habido casos muy famosos, ¿no? De que de repente un valor bursátil que no conocía nadie se disparaba, y es porque esas letras coincidían con un artículo de una noticia, el sistema se había equivocado y había comprado acciones. Entonces, realmente eso estaba todo, dijéramos, automatizado o robotizado, ¿no? La IA sería como una capa superior, es una capa donde analiza la data y toma decisiones en tiempo real. Sí, totalmente. Ahí se mueve el dinero y eso está todo con capas de IA. Muy bien, cuando me dicen las empresas y más bien dicho, vuelvo a tu ponencia de esta noche. ¿La ponencia se llama? La tuya. Humanizando la IA. Ok, ¿se puede humanizar la IA? Claro, porque hay que pensarlo al revés. O sea, la IA va a estar a nuestro servicio, en lo cual yo le voy a delegar cosas. Imagínate que tengo que hacer trabajo de montar Excel, PowerPoint, preparar propuestas. La IA va a ser mi asistente, ese es el punto. O sea, ahora vamos a vivir en 1 año, 2 años, que de usuarios de IA nos vamos a convertir todos nosotros en una cosa muy divertida, que es programadores de IA. ¿Por qué? Porque programar una IA es coger ChatGPT, Copilot, o el que queramos, y tú le dices, oye, yo sé hacer esto y te voy a explicar cómo lo hago yo. Y ya sabe hacerlo. Y trabaja para ti. ¿Cuáles son las más nuevas tendencias de IA para el ciudadano común? Bueno, tú mencionas ChatGPT, creo que ChatGPT, todo el mundo. sí. Copilot, uno está escribiendo, de repente le sale hi y empieza a hacer todo lo que uno está haciendo. Hey, va, dale pues, está bien, termina, me avisas, ok, ahorita sigo yo. Y está la columna de este lado escribiendo y haciéndole todo a uno. Esa es la primera que yo recomiendo que se instalen en las empresas. Copilot. Sí, totalmente. ChatGPT, Copilot. Después ahora acaba de salir Anthropic. De Estados Unidos, que está pegando muy fuerte. De hecho, tiene inversión de Amazon, más de 2.500 millones de dólares. Después está Mistral en Francia, que acaba de meterse en Microsoft, también con una inversión multimillonaria. Y bueno, esto al final es electricidad y sistemas de computación. De hecho, ahora Microsoft va a construir una computadora nueva con OpenAI, de ChatGPT, de 100.000 millones de dólares. Bueno, pero claro, al final necesitan muchos servidores para cálculo matemático. Y bueno, el problema es el problema de electricidad. Necesita 5 gigavatios. O sea, hablan incluso de montar una central nuclear. Nuestro entrevistador, David, sabe de eso porque es ingeniero electricista. No, pero cuando estás hablando de ese nivel de energía, estás hablando de otro mundo. Una planta nuclear para suplirlo. Claro, porque van a necesitar... ¿Dónde encontrás esa cantidad de energía destinada en un solo punto? Claro, un presupuesto de 100.000 millones de dólares para una computadora. O sea, es algo tremendo. Entonces, yo pongo el ejemplo, porque todo esto está yendo muy rápido. Entonces, yo hago 2 ejemplos. Uno es, esto es como que todos acordamos cuando salió Internet y tardamos 30 años. Esto va a ser más rápido, va a durar 5 o 10 años, va a ser rapidísimo. 5 o 10 años. Sí, va a ser muy rápido. Y la segunda es que ahora estamos en el momento de cuando salieron las computadoras con pantalla verde. Eso es la IA de ahora. ¿Cómo fue? Regálame esa analogía de nuevo. Sí, ¿te acuerdas que teníamos la computadora sí, verde, pantalla verde, ahí con el disquete flexible? Estamos en ese momento de la IA. Ok, estamos en ese momento de la IA. O sea que aún no empezó esto. Pero ese momento no va a durar 15 o 20 años. Va a ser muy rápido, por el nivel de inversión. Se calcula que el PIB mundial va a crecer 5 puntos gracias a la IA. Es que esto impacta directamente en la cuenta de resultados de las compañías. Es muy potente. Wow, es una ciencia. Mira, yo tengo que ir a la primera pausa comercial, pero ¿cuánto fue? Hace 1 año, año y medio, dije yo, ok, con esto voy a hacer el máster. Y me puse a estudiar Python. Hoy siento que ya quedó en el pasado, pues, ¿para qué? Todavía se necesita, pero cuando ves una IA trabajando de esa forma, te dices, ok, hay que
enfocar bien hacia dónde es el conocimiento que uno debe de ir obteniendo. Pues mira, cuando vengamos del descanso te voy a explicar eso, cómo se aplica a la IA, ese conocimiento. ¿Ah, sí? Ah, bien, entonces no fue tiempo perdido. Volvemos en 3 minutos. Siga con nosotros. Frente a frente. Muy bien, seguimos conversando en esta primera parte de Frente a Frente del evento ENADE 2024 que se va a desarrollar en horas de esta tarde. Talento humano para la innovación. Nos acompaña aquí en el estudio Waldo Jiménez, gerente técnico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, y también David Calduc, conferencista internacional de este evento. Y me decía usted, David, que precisamente íbamos a hablar cuando volviéramos de los requerimientos que van a ser más de capacitación para el humano para poder hacer uso de toda esta tecnología. Es así, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo conectándolo con lo que hablabas tú de Python. Ajá. Vamos a imaginar que aquí tenemos la IA, la que queramos, ¿ok? Aquí ponemos el símbolo X, multiplicar, y estoy yo. Lo divertido de la IA es que literal lo sabe todo, pero no te cuenta nada. Yo puedo hablar contigo del tiempo y te voy a hacer preguntas, pero llegará un momento que tú sabes mucho del tiempo y me dirás, mira, David, no me preguntaste esto y es importante y esto también. La IA no. ¿No me preguntaste? No te lo digo. Entonces, Okay. ¿Qué ocurre en la ecuación? Que se produce un tema muy divertido, que yo multiplicado IA, el factor débil soy yo.
Porque El factor débil eres tú, por el supuesto, humano. Si yo no sé Python, ¿cómo le pregunto de Python? O podría ser el factor débil. Ajá. Exacto. Es decir, yo soy la pieza más débil del juego, porque si no sé Python no le puedo preguntar. Tú, como sabes Python, le vas a hacer unas preguntas muy profundas. ¿Qué va a hacer? Multiplicar porque lo sabe todo. O tú vas a preguntar sobre el tiempo. ¿Qué pasa? Que la IA sabe mucha información. Entonces, el humano resulta que, debido a la IA, tiene que seguir capacitándose, seguir aprendiendo Ese es el tema. y aprender multidisciplinar. Porque yo a lo mejor soy experto en una área, pero ahora quiero hacer un plan de marketing. Tengo que saber de marketing. Si no, mi pregunta va a ser básica y la respuesta va a ser muy sencilla. Te entiendo. O sea, no es una persona sin conocimiento específico de un área el que puede desarrollar toda la capacidad que tiene la IA. O sea, lo que tú decías, si alguien no tiene los conocimientos básicos de marketing, no va a poder hacer las preguntas adecuadas. O sea, Perdón. Tú podrías aprovechar una IA para el tema del clima de una manera espectacular respecto de lo que podría hacer yo, porque mis conocimientos del clima son básicos. Entonces ahí aparece el factor de multiplicación. En el caso que tú lo hagas, eso es fuerte, y en el caso que yo lo haga, es débil. Ok, pero esto también nos lleva a que hay que tener un nivel educativo bastante alto, que es requerido para que cada quien pueda tener los conocimientos. Exacto. O más que un alto conocimiento, un conocimiento específico. O sea, las personas no podrán aprovechar las inteligencias artificiales en todas las áreas, sino en aquellas áreas en las que sean especialistas. Y requiere especializarse sobre cada uno de los temas en los que me interesa aprovechar las inteligencias artificiales. Ok, hay algunas preguntas que surgen de los amigos televidentes y es precisamente algunas de las que mencionábamos hace algunos instantes. Voy a tratar de leerles un par de estas y son, Guanaco nos dice para el caso, lamentable que se desarrollen las startups, lamentable que no se desarrollen las startups, sino que solo desean captar trabajadores para desarrollar empresas. La IA generará mucho desempleo como el paso hacia la era industrial, ¿o no? Yo pienso que lo que va a haber es estamos en el final de la era industrial. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Yo creo que viene un momento apasionante, porque viene el final de la era industrial y ahora de verdad vamos a empezar la era del conocimiento. Faltaban estas tecnologías. Wow. Entonces, yo hablo con fotógrafos, hablo con artistas, y yo llevo 3 años hablando de la IA a todo el mundo, convenciéndolos. Y todo el mundo me viene y me dice, wow, esto es tremendo, me he dado cuenta que tengo que estudiar. O sea, es que ese es el mensaje. Hay que aprender, hay que mejorar, y cada uno a nivel de nuestra profesión tenemos que ver cómo utilizar la IA para reinventarnos. Ese sería el juego. Y en un momento dado, a nivel de país, es que el propio Salvador se podría convertir en un hub de IA. Desde una visión institucional, desde una visión de empresa. Es decir, es que hay un mundo de posibilidades y hay que ver hacia dónde nos queremos mover. Pero realmente yo creo que se van a producir muchísimas oportunidades de los profesionales reinventarse siendo IA. Imagínate trabajar desde El Salvador para ofrecer servicios a otros países. Imagínate marketing digital, producción de vídeo. Cualquier profesional lo puede hacer. Se está trabajando ya de alguna forma, tal vez no con IA, pero en otros sectores. Claro, y esto se pudiese hacer felizmente con IA. Ricardo nos dice, buenos días, interesante conversación. En empresa que laboraba de origen internacional, nos prohibieron realizar actividades con algún tipo de búsqueda o interacción de IA por temor a robo de información sensible de la empresa. ¿Cómo se maneja este tema si la IA es el futuro? Sí, el tema, bueno, han habido varios casos de ha pasado esto. Esto es porque cuando utilizamos ChatGPT, versión gratis o de pago, se queda toda la data. Y alguien puede hackear esto y sacarlo. Esto pasó con Samsung, les hackearon la data. Entonces, si hablamos de ChatGPT, hay que ir con cuidado de no meter datos de clientes, ¿no? Pero después tenemos la que se llaman las IAs corporativas. Sería, por ejemplo, Copilot en Office 365, porque hay varios. Copilot Office 365, la data es de tu empresa, pero es segura. Y estas son las que se están implementando en grandes empresas. Por ejemplo, Fortune 500, el 92% de las empresas están utilizando IA. ¿Por qué? Porque ya utilizan modelos de IA segura. Por ejemplo, la de Microsoft sería un modelo seguro. Copilot. Sí. Lo voy a volver a activar porque ya la había puesto ahí, quédate quieto ahí de un lado, ¿verdad? Bien, más preguntas. Gerardo Galindo nos dice, buenos días, ingeniero. Pregúntale a su invitado, ¿cómo la IA vendrá a cambiar la vida de las personas normales que no son empresarios, pero tienen una vida normal del día a día en las cosas de la casa o en pequeños emprendimientos?
Sí, en pequeño emprendimiento va a tener un impacto muy grande, porque imagínate utilizar Canva para toda la parte de marketing digital que viene con IA, o utilizar el paquete de Office con IA. ¿Qué va a hacer? Que ese pequeño emprendimiento de repente sea su propia agencia de marketing, su propia, o sea, va a producir muchísimo internamente a coste literalmente cero, muy barato. Y la otra parte, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de IA, tenemos que pensar que todo va a ser IA. Vamos a empezar por los teléfonos. Ya viene el Google, viene con IA, el Samsung, en 2 meses se presenta el iPhone con IA, eso va a ser así, pero Volkswagen, los coches Volkswagen van a llevar ChatGPT, ya lo han dicho. Ya hay lámparas de la marca Xiaomi que tienen IA, entonces tú le haces un gesto, le cambias, o sea, todos los aparatos... Baja la luz solo con hacer o le haces un gesto... Le haces así, se enciende... Claro, y te persigue la luz por la mesa, para... Bueno, entonces va a tener todo IA. Creo que todos nos hemos asustado cuando tratamos de encender un televisor y no te enciende y entonces te dice, ¡bum!, te aparece él solo. Por favor, presiona el micrófono, habla con él y solo hazle así o así para cambiar canales. Sí. Y uno se queda así como... Sí, pero esto va a ir a la lavadora, va a ir a la el Indio nevera. María, ahí en Nueva York. Exacto. Por ejemplo, el Samsung tiene un proyecto que han sacado su propia IA, entonces tú vas a tener la nevera con IA, la lavadora con IA. Pondrás una prenda y la siguiente prenda te dirá, cuidado, que no me la mezcles, que son tejidos diferentes. Cierra la puerta y te hago la lavadora. ¿En qué? ¿En lavadora? ¿En la lavadora? En la lavadora. Ok, eso es bueno para uno que poco ocupa la lavadora. J. Charlie Gómez nos dice, el problema de El Salvador no es la falta de mano de obra, sino la fuga de mano de obra, dado los malos salarios que se pagan en el país, porque todo el mundo quiere irse a trabajar a los Estados Unidos por los salarios que hay allá. Eso es lo primero a arreglar. Es un tema muy complicado porque aquí tenéis Estados Unidos, en Europa nos pasa Alemania y es una presión muy fuerte. Sí, exactamente. Bien, ya tenemos que ir cortando, terminando. El doctor Orlando Stanford nos dice, excelente tema, Moisés, definitivamente la formación profesional es vital. Aquí en El Salvador, con la disolución del INSAFOR, creo que vamos en sentido contrario. ¿Cómo se podría hacer para corregir este rumbo? Porque sí, me imagino que se van a necesitar instituciones enfocadas en temas directos de la IA. Python, por ejemplo, no es que esté accesible para todo el mundo, aunque ya hay en algunas universidades, aquí debo de entenderlo, sí. Pero sí es otro nivel de preparación y debe de tener una base de sustento. Yo creo que... Sí, por eso la alianza con las universidades y entre las universidades y las empresas es importante. Yo voy a poner, disculpa Moisés, que use números, pero vaya, digamos... Pero no es otro dato apocalíptico. Para que no, más o menos. Entonces, dice, más o menos la gente sabe que los que siguen estos temas saben que la población del mundo son como 9.000 millones de personas. Los que siguen temas fiscales saben que el presupuesto que se aprobó para este año son como 9.000 millones de dólares. ¿Verdad? 9.000 millones de personas, 9.000 millones de dólares. Pues, cuando se hizo el primer microchip en el año 58, del tamaño de una uña, tenía un transistor. Un señor apellido Gordon creó la ley, apellido Moore, Gordon Moore creó la ley de Moore, que no es ninguna ley legislativa, sino que una ley empírica, que dijo que cada 2 años se iba a duplicar la potencia y el número de transistores que habían en el microchip. Entonces, los microchips que se van a producir este año, según la ley de Moore, van a tener en el tamaño de una uña 9.000 millones de transistores. 9.000 millones de transistores. Eso nos da una enorme velocidad y una enorme capacidad de memoria y de procesar información. Pero en 2 años, en el 2026, ya no van a ser... va a tener 18.000 millones de transistores. Y 4 años después va a tener 36.000 millones de transistores. Entonces, esa velocidad que está aconteciendo, esa potencia que se están teniendo los microchips, los semiconductores que son la base de todo este desarrollo, es lo que nos está llevando a una velocidad enorme en la utilización de la inteligencia artificial. O sea que todos estos cambios de los que ha hablado David y que podría hablar muchos más gracias a sus 35 páginas de currículum, de hoja de vida, van a suceder en los siguientes 4 o 6 años. O sea, el mundo nos va a cambiar. En el 2030 va a ser otro mundo. Exactamente.
Muy bien, gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Un honor y un placer de haberlo tenido acá. Gracias, señor. Y vamos a estar pendientes de la ponencia de esta tarde en este evento del ENADE. Bueno, invitación final. Les esperamos esta tarde a las 4 de la tarde en el Hotel Hilton. Vamos a tener la jornada de 4 a 8 de la noche. ENADE 2024. Que sean bienvenidos todos los que quieran acompañarnos. Ahí vamos a estar, primero Dios. Y mira, solo me quedo con el titular apocalíptico. Entonces, hay menos niños naciendo en El Salvador. Es correcto. Fenómeno que únicamente se está dando, no exclusivamente, pero sí se está dando en El Salvador más que en el resto de países de Centroamérica. Sí, porque Chile va muy avanzado, Europa va muy avanzado. México sigue teniendo un bono demográfico muy grande. Pero el bono demográfico en nosotros está disminuyendo. Sí. Muy bien. Muy bien, hacemos la pausa, volvemos y vamos a hablar de política. Cuando regresemos estarán aquí el licenciado Álvaro Cruz Rojas, editor jefe de Diario El Mundo, y también el licenciado Gabriel Tríos, especialista en comunicación estratégica. Ya volvemos. Infórmate al instante. Ingresa ya. tcsahora.com